a su lado, dígale buenos días, hermano. Buenos días, hermana Patricia. Amén. Es una bendición estar esta mañana delante de la presencia del Señor y poder alabarle. Créame que no alcanzamos a calcular el privilegio que es que hoy nos hayamos levantado. Amén. Y a esta hora ya podamos entonarles canciones al Señor. El salmista David hace un lamento que a la vez es una exhortación, y él dice: en el Seol, ¿quién te alabará? Amén. O sea, no hay alabanza, no hay reconocimiento, no hay adoración en el cementerio. La palabra Seol, la palabra Abadón, la misma palabra infierno, la palabra, bueno, hay otras dos palabras, todas tienen que ver con muerte o con cementerio. Amén. Cuando el salmista David dice: no dejará mi alma en el Seol, eso tiene dos tiempos. Es el tiempo para Jesús, cuando Jesús murió, y la profecía entonces del salmista decía que el cuerpo de Jesús no se quedaría para siempre. Por eso ese texto tiene dos tiempos. Dice: no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Esa corrupción ahí no es de pecado, sino de descomposición. Entonces, completa se cumple en Jesús. Jesús no se quedó en el sepulcro y no se descompuso. Nosotros no nos quedaremos en el sepulcro, pero sí nos descompondremos. ¿Aló? Bueno, ya aprendimos algo, ¿no? Amén. Nos podemos ir para la casa. Gloria a Dios. Hablando de privilegio de alabar. Vamos a leer la palabra del Señor, a ver si al fin hoy acabamos Hebreos 4. Ojalá sí. Amén. A Hebreos 4 vamos a dar lectura a la palabra del Señor y entramos entonces en el análisis. Vamos a leer desde el verso 9. Ya estamos en el 11, pero vamos a leer desde el 9 para que tomemos sentido a este trozo de la Escritura. Dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Lo cree usted o no? Amén. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, sino que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y acumular gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Vale, entonces el domingo pasado estuvimos desarrollando
versículo 11, 9, 10 y 11. Estábamos haciendo un ejercicio con el 11, ¿se acuerdan? Hicimos un ejercicio con el 11. Estábamos preguntando en ese procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, y lo estábamos ya enganchando con el 12 cuando dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y encontramos que la palabra que conecta los dos versículos es la palabra obediencia. Amén. Obediencia. Procuremos pues entrar. Amén. Porque lo que termina diciendo el verso 11 es que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la gente antiguo testamentaria? Que no obedecieron. Ese fue el error de ellos. No obedecieron. ¿Qué es no obedecer? Es no creer. ¿Aló? Es no creer. La gente puede decir que cree, pero si no obedece, ni lo uno ni lo otro. Amén. Por eso se habla de nuestra profesión de fe. ¿Qué es profesar la fe? Es entrar en el camino de la obediencia. Es así de sencillo. Eso no tiene más explicación. La profesión de fe es entrar en el camino de la obediencia, o sea, estar dispuesto a obedecer sin refutar. Amén. ¿Sí? Amén. O sea, no estar, ¿y por qué el 10%? No, si usted va a obedecer, no refute. Así es, amén. Usted va a obedecer, usted decidió entrar en el camino de la obediencia. Amén. ¿Y por qué es que no me puedo poner colorete? Amén. Porque que el cristiano quiere que la Biblia le responda a todo. Hermano, ¿por qué es pecado fumar cigarrillos si en la Biblia no dice nada de eso? Entonces, la Biblia no dice todo lo que usted quiere que diga. Amén. ¿No? Amén. La Biblia no dice todo lo que nosotros queramos que diga, no lo dice. Así es. Amén. No lo dice. Ni lo va a decir. Amén. Porque la obediencia a Jesús o a Dios comienza a través de la fe. Amén. Así que yo a la Biblia le creo incluso lo que no dice. Amén. ¿Aló? Estoy hablando de esto porque vamos a entrar en un versículo que es importante para nosotros los lectores de la Biblia, y se supone que los obedientes a la palabra. Amén. ¿Aló? Entonces, yo a la Biblia le creo incluso lo que no dice. La Biblia no dice que fumar cigarrillo es pecado. Amén. Amén. Sin embargo, nosotros no fumamos. ¿Aló? Ni medio pucho siquiera. Amén. Ni siquiera una colilla de esas que se encuentran uno por ahí que todas les dejan un pedacito. ¿Sí se ha dado cuenta? A mí me causa mucha curiosidad cuando yo veo a los muchachos de la calle que andan buscando colillas, ¿no? Y ellos reciclan un pedacito de colilla que tenga algo ahí. Eso es manjar para ellos. Amén. Entonces nosotros le creemos a la palabra y le obedecemos aunque ella no lo diga. Amén. La Biblia dice, por ejemplo, con respecto al vestido de la mujer, que debe de ser decoroso. Amén. Pero no dice que tiene que ser ni 10 centímetros abajo de la rodilla, ni por encima. Así es, amén. Así que yo tengo que creer que lo que la Biblia dice es que se vista decorosamente. Amén. Amén. Así es. ¿Ya? Claro, claro. Claro, todavía hay hermanas que dicen, pero ¿dónde dice la Biblia? ¿Cuántos centímetros por arriba o por abajo? Hace un tiempo aquí dijimos que la santidad no pesa Amén. y tampoco se mide.
Así es, amén, amén. Porque la santidad es un estado. Amén. ¿Aló? Yo vivo en un estado de santidad. Por eso donde yo voy debo ser santo. Amén. Porque Amén. ese es mi estado. ¿Ya? Sí, Señor, amén. Ese es mi estado. Donde yo voy, soy santo. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Aló? Amén, amén. Así que a mí no me tienen que medir la santidad, ni me la pueden pesar, ni me la pueden medir. Por lógica de ser una nueva criatura. Amén. 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 Escuche lo que estoy diciendo. Por lógica de ser una nueva criatura, yo vivo en un estado de santidad. Amén. Si tú naciste en Colombia, por lógica, ¿qué eres? Por lógica, o sea, eso no hay que estudiarlo, ni hay que echarle matemáticas, ni hay que echarle aritmética, ni hay que ponerle Biblia, ni hay que hacerle cuentas. Si naciste en Colombia, eres colombiano. Si naciste en el Ecuador, eres ecuatoriano. Y si te tocó en Venezuela, eres venezolano. Pero si naciste en el reino de Dios, Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén. así el diablo te diga que no, eres santo. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Aló. Si naciste en el reino de Dios, o mejor dicho, si de veras naciste de nuevo, Amén. Gloria a Dios. eres santo. Amén. Aleluya. Aló. Aunque le haya pegado a la mujer esta mañana, eres santo. Amén, amén. Así se le puede pegar y no sigue siendo santo. Pobres, pobres. Hemos estado trabajando eso harto rato, porque qué, hermano, yo lo que quiero, a donde yo quiero llegar es que no nos la dejemos ganar del diablo. ¿Aló? Yo espero que la estemos cogiendo por el lado que es. Amén, amén. O sea, yo no estoy abriendo puertas para pecar, estoy tratando de decirle que aunque peques, ¿aló? Que aunque peques, ayer precisamente teníamos una conversa con mi esposa y yo le decía, es que nosotros no administramos una iglesia de ángeles. Amén, amén. Pero gordito, no, es que nosotros no administramos una iglesia de ángeles. Nosotros administramos la iglesia de los santos, pero en cuerpos humanos. Que van al baño, les da diarrea, de todo. Amén. Los santos y fieles. ¿Right? Y mientras tengamos el dedo gordo aquí en la tierra, va a ser así. Así es. Por eso el Señor, que es tan bueno, Amén. Aleluya. cuando el Señor decida levantar la iglesia, Él va a hacer un trabajo final. Aleluya. Trabajo final. A eso es que Pablo le dice, seremos transformados. Amén. O sea, el kilómetro, los 2 kilómetros, los 10 kilómetros o los 20 kilómetros que a usted le faltaba para llegar a la perfección, el Señor lo va a hacer así. Gloria. Por eso, aunque te equivoques y aunque peques, insiste. Insiste. Que alguna gota de sangre de Jesús te volverá a caer. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Está contigo? Amén. Vale. Entonces, el verso que hoy nos va a ocupar, verso 12, dice: porque la palabra de quién? De Dios. Ojo, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la palabra de Dios, y es solo la palabra de Dios la que tiene y reviste estas características y estas cualidades. Solo la palabra de Dios. Amén.
La palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, lo que estoy diciendo es que en el momento de que Dios habla, y Dios siempre habla, entonces esa palabra tiene acción propia. O sea, a la palabra no hay que ayudarle. Por eso ustedes me han oído no uno, sino varios mensajes del predicador que pretende ayudarle a la palabra y se vuelven emocionalistas y juegan con la sensación de la gente. ¿Aló? Vean, en tono suave, sin espelucarse, si usted predica la palabra como tiene que ser, la palabra está allá trabajando. Sí, amén, amén. Y usted no necesita jugar con la emoción de la gente, porque los seres humanos somos emocionales. Amén. Fácilmente nos emocionamos. Y yo les cuento aquí una historia de esas románticas. Yo sé que hay gente que termina llorando, pero mi pregunta es, ¿usted está llorando porque la palabra lo está tocando? Porque usted está sintiendo dolor por los personajes de la historia que yo le estoy contando, o porque te identificas tanto que de pronto hasta te está pasando algo a ti, parte de esa historia que yo estoy contando. ¿Aló? Entonces hay predicadores que se acostumbran a jugar con los sentimientos y la emoción de la gente. Y les voy a decir una cosa: el predicador pentecostal aprendió a hacer eso. ¿Aló? Y a esos fue por los que mucho tiempo le llamamos buenos predicadores. ¿Ya? El predicador bomba. Y a mí me preocupa mucho cuando a mi iglesia viene un predicador de esos y yo veo la iglesia salida de los chinos. Me preocupa. Me preocupa. Porque entonces, no sé, o sea, no hemos avanzado nada, estamos todavía en los años 60. ¿Aló? Entonces, ¿qué es lo que es eficaz? ¿El predicador o la palabra? La palabra. Eso es lo que es eficaz. Una vez que yo predico la palabra es eficaz. El método que yo use no cuenta. Así es, amén. Porque no es el método el que le pone acción y virtud a la palabra. Ella ya lo tiene. Amén, amén. ¿Está conmigo? Ya ella lo tiene. Dice, la palabra de Dios es. No dice que hay que agregar, sino que es viva y eficaz. Y por ser viva y eficaz, surte los siguientes efectos. Corta. Ese es el efecto de ser viva y eficaz. Corta como espada de dos filos. Amén. ¿Qué indica eso? Indica que la predicación de la palabra fue lo que vimos un día cuando estábamos viendo los dones y los ministerios. En el ministerio del profeta dijimos que el profeta, antes de salir a dar el sermón, ya tenía que haber sido afectado por la palabra. Por eso usted lea todos los encabezados de los profetas y de los 17 profetas, los 5 mayores y los 5 menores, los 12 menores, de los 17, 15 le dicen, vino a mí palabra de Jehová. O sea, ¿qué le está diciendo el profeta? A mí Dios ya me habló, señores. Ahora yo les voy a transmitir lo que a mí Dios ya me dijo. O sea, que el profeta tenía que ser afectado primero que el pueblo. De dos filos, o sea, corta para allá y corta para acá. A mí me angustia mucho cuando oigo al predicador solo hablando en segunda persona. Amén. Es que ustedes, es que no hacen, es que ustedes. ¿Y él qué?
si la palabra que usted está predicando es de dos filos. Hola. Y el predicador es iglesia. Amén, amén. No importa que sea el presidente de la iglesia. Es iglesia. Así es, amén. Entonces la palabra cuando se predica primero corta aquí y después va para allá. Amén, amén. ¿Aló? ¿Y penetra hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu. Amén. Afecta que las coyunturas, afecta los tuétanos, discierne los pensamientos y además conoce las intenciones del corazón. Amén, amén. ¿Aló? Si usted se da cuenta y analiza esto que estamos leyendo, entonces se da cuenta que uno de los propósitos de la palabra es implícitamente y explícitamente afectar el ser. Amén, amén. O sea, todo lo de adentro. Porque una vez que se afecta todo lo de adentro, se arregla lo de afuera. Amén. Amén. Porque lo que usted es adentro es lo que sale a flote. Esa es la regla bíblica. Y lo dijo Jesús directamente. Porque del corazón es que salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los adulterios, ¿de dónde salen? Del corazón. ¿Aló? ¿Va conmigo? Entonces, la palabra por eso no afecta lo físico de la persona, afecta es lo interior. El hombre interior, que es en el que Dios trabaja. Dios no trabaja en el físico del hombre, Dios trabaja en el interior del hombre. Y una vez que Él va perfeccionando al hombre interior, eso se va reflejando en el físico. ¿Hola? Amén. Por lo menos esa es la doctrina de Pablo. La doctrina de Pablo es que el hombre interior va creciendo, se va renovando, se va perfeccionando. Amén, gloria a Dios. Amén. Y eso es lo que el cristiano va a ir reflejando al apóstol. Gloria a Dios. Por eso el cristiano que no deja que Dios trabaje en el hombre interior será un cristiano que siempre está manifestando cosas, porque no está Dios trabajando en el hombre que va a ser reformado, transformado y que a la postre va a producir buenas obras. Amén. ¿Va conmigo? Amén. Entonces note que vamos a darnos cuenta aquí cómo la palabra de Dios apunta y afecta al ser interior, al yo. Amén. Al hombre al cual Dios está interesado en salvar. Dios está interesado en salvar el alma. Amén. ¿Aló? Amén. El alma, por eso dice, penetra hasta partir el alma. Hola. En Génesis, Jehová Dios formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida y fue un alma viviente. Un alma viviente. Ezequiel dice, todas las almas son mías. Amén. Amén. Entonces, Dios está interesado en esa parte del ser. Amén. En esa parte del ser está interesado. Obviamente que a esa parte, que es una parte espiritual, por eso dice el alma y. Acuérdense que esa I se llama Unkai. Amén. Amén. Unkai en el griego. Y en nuestra gramática es una conjunción copulativa
que indica que lo primero es igual a lo segundo. Entonces, el alma y el espíritu. Como cuando yo digo mente y corazón, es lo mismo. Amén. En la Biblia, la mente y el corazón es lo mismo. ¿Va conmigo? Entonces, penetra hasta partir del alma y el espíritu. O sea, afecta Dios al ser interior para que afectando el interior se renueve el exterior. Entonces, esa afectación de adentro se refleja afuera, y por eso entonces usted cambia sus acciones, cambia hasta su rostro, cambia su manera de hablar, cambia su manera de vestir, cambia su manera de actuar, cambia su manera de ser. Eso no lo está produciendo el físico, lo está produciendo un trabajo que está haciendo Dios. Amén. 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 Jesús dijo, por sus frutos Conoceréis. los conoceréis. Está hablando de la persona que de veras ha conocido al Señor. Amén. Amén. ¿Va conmigo? Amén. Vale, vamos entonces a deshuesar este versículo. ¿Se acuerdan que exégesis y hermenéutica? Hay una de ellas que hace que el versículo sea deshuesado como usted deshuesa una pechuga. Amén. Eso es lo que vamos a hacer. O mejor dicho, eso es lo que hemos venido haciendo todos estos años. Amén. Entonces la palabra de Dios es, ¿qué es? Viva. Viva. ¿A qué se está refiriendo el apóstol cuando dice eso? Entonces se está refiriendo a que la palabra de Dios, usted no encuentra un solo texto de la palabra de Dios que hoy no tenga vigencia. ¿Aló? Amén. A pesar de que se escribió, hay partes de la escritura que se escribieron hace 24 siglos. Las partes más viejas, las que se lograron escribir más temprano, tienen más o menos 24 siglos. Y eso todavía está vigente. Amén. ¿Aló? Amén. O sea, tiene existencia propia. No hay un solo libro, escúcheme, no hay un solo libro en la historia de la raza humana que se aguante todo eso. O sea, que usted lo lea 40 años después y tenga vigencia. Usted lo leerá 40 años después y ya siente que el léxico, que el lenguaje, que la forma está pasada. Los 100 años de soledad en 200 años, ese léxico no sirve para nada. Porque las palabras evolucionan. Los lenguajes se desarrollan. La palabra de Dios, a pesar de eso, se mantiene vigente. Amén. ¿Aló? Porque es viva. Amén. Viva. ¿Por qué es viva? Porque se escribió una única palabra para todas las generaciones. Amén. ¿Escuchó eso? O sea, no es que hubo una Biblia para los del Antiguo Testamento y una Biblia para los del Nuevo y va a haber una Biblia para después del siglo XX. No, es la misma. Mi Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y hemos trabajado muchísimo en un versículo que dice, Jesucristo es el mismo hoy por los siglos, lo que indica que su palabra se mantiene en ese mismo orden. Amén. ¿Va conmigo? Amén. Entonces la palabra de Dios es viva. La generación que la escuche será afectada por ella. Amén. La generación que la escuche será afectada por ella. Porque además de viva, es eterna. Amén. La palabra de Dios es eterna porque su autor es eterno. Amén. Amén. Tiene además o es eficaz. No hay un solo mensaje, escúchenme.
no hay un solo mensaje que no surta efecto. Amén. Uno como predicador califica los mensajes y las iglesias califican los mensajes. Entonces, en las iglesias, si usted después de predicar pasara un formato que dijera califique el mensaje, bueno, regular o malo, entonces la gente lo calificaría. Pero en un mensaje donde tú creas que le fue mal, igual la palabra hizo acción. Amén. ¿Aló? Igual la palabra tiene acción. Amén. Porque no es la palabra suya, es la palabra de Dios. Amén. Entonces es viva y eficaz, o sea que produce resultados. Amén. En los que la oyen. Aleluya. Y amputa, corta. Amén. Viva, eficaz y corta. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios hace? Lo que la palabra de Dios, cuando se predica, lo que la palabra de Dios hace es que afecta en el ser humano la parte que está descompuesta. Amén. La afecta, la hiere, la corta, porque la palabra de Dios es sanidad. O sea, ella sana. Amén. Y no está hablando de sanidad física, sino de sanidad del alma. Sanidad espiritual. Por eso, primero estamos viendo al ser porteño. ¿Qué es lo que la palabra de Dios le hace al ser por dentro? Usted no predique para afectar al ser de afuera. Ese es el problema de los predicadores emocionalistas, que quieren afectar al ser de afuera. Entonces quieren que la gente salte, quieren que la gente grite, quieren que la gente llore, quieren que la gente haga espaviento, quieren que la gente, aunque por dentro no esté pasando nada. ¿Ya? Y entonces uno pregunta, ¿cómo estuve? Buenísimo. No, eso fue una vez. Porque él está viviendo lo que está viendo. ¿Ya? Entonces nosotros somos emocionalistas. Nosotros medimos por lo que vemos. Entonces por eso usted verá que uno mide un evento. ¿Cómo estuvo el evento? Uy, buenísimo, eso fue hartísima. Y para nosotros es un evento, bueno, porque fue mucha gente. Pero si vinieron 5 y todos hablaron en lengua, y todos se arrepintieron, y todos se cerraron, y todos recibieron el revelación, ¿cómo estuvo el evento? No, eso no fue nadie. ¿Sí ven? Porque nos enseñaron esa manera. Nos enseñaron a ser emocionalistas. Y entonces olvidamos que Dios no es Dios de multitudes. Amén. Amén. Si uno le hubiese preguntado a Jesús, Jesús, ¿cómo le fue en la campaña ahí cerca a Samaria? Jesús hubiera dicho, re mal. No fue sin una sola viaje y eso es más pecadora, me estaba echando los perros. Pero Jesús se caminó 116 kilómetros, escúcheme, 116 kilómetros para ir a celebrar esa célula. ¿Aló? A una única mujer que estaba catalogada como la campeona del divorcio. Se había divorciado 5 veces y estaba haciendo las vueltas para la 6ª. Hola. Con mala reputación. Pero Jesús la evangelizó. Amén. Y se caminó. O sea, no fue que Jesús se la encontró en el camino. Jesús salió directamente a eso, a encontrarse con la mujer samaritana. ¿Y cuál fue el resultado? La evangelizó
La palabra de Dios afectó al ser. Sí, amén, amén. Amén. Porque si usted la ve, versículos más adelante, ella está afectada, no está emocionada, está afectada el ser. Amén. Y ella le dice a su pueblo, vea, yo estoy segura de que encontré al Mesías. Amén. Encontré al Cristo. ¿Y por qué usted dice eso? Y ella dice, porque me ha dicho todo lo que yo soy. Amén. Gloria al Señor. Escuche, soy. Sí, amén. Amén. ¿Y en dónde se encuentra el soy? Amén. Amén. Afuera se encuentra el hacer, el tener, el trascender, pero adentro se encuentra el soy. Ella dijo, me ha dicho todo lo que yo soy. Amén. Y por ende me descubrió todo lo que he hecho. ¿Hola? Amén. ¿Y qué sucedió? Samaria se convirtió. Amén. Viva, eficaz y cortante. Están los tres tiempos en María Amén. Magdalena, Amén. en la mujer samaritana. Los tres tiempos. Le cortó, la afectó en su parte más neurálgica. Pero además le alivió, porque Jesús le dijo, si usted toma el agua que yo le doy, nunca jamás tendrá sed. Viva. Amén. Viva. Eficaz porque efectivamente se produjo el milagro. Amén. Ella fue transformada, Gloria a Dios. cambiada, Amén. fue hecha una nueva mujer. Aleluya. Amén. Pues tan cambiada estaba que Samaria le creyó. Amén. Así es. Hola. Vale. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios hace? Ya dijimos qué es, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Es viva? Y eficaz. ¿Es eficaz? Y es cortante. ¿Qué hace? La palabra de Dios parte el alma. Ese parte el alma es que la palabra de Dios descubre, amén, descubre y hace que el hombre sienta que Dios lo conoce bien por dentro. Amén. Amén. Seguramente haya aquí quienes cuando fueron por primera vez al culto se dieron cuenta que el predicador se las dedicó todas a ustedes. ¿Aló? Y usted era la primera vez que iba, el predicador nunca lo vio, pero la palabra fue toda para usted, como si el predicador lo conociera a usted desde hace rato y ese día se la dedicó. ¿Aló? No, esa es la palabra de Dios. Por eso dice, no hay cosa creada, ya el verso 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, que todas las cosas están desnudas. Desnudas es, no hay que las tape, no hay que las esconda. Amén. Entonces, partir el alma es dejar al hombre descubierto ante la presencia de Dios. El peor engaño que le inventaron al hombre es la confesión. ¿Ya? Es el peor engaño. Porque usted solamente confiesa lo que le conviene. Mejor dicho, los pecados más chiquitos, los menos costosos. Por eso entonces los pecados se pagan con Ave Marías y Padres Nuestros. Porque nadie confiesa los pecados gruesos. Amén. Entonces el hombre se acostumbró a irle a decir por la ventanita al cura,
padre, vea que es que la mujer del vecino me gusta, padre, vea que es que... Y a contarle las minucias chiquitas, pero los pecados grandes no los cuentan porque les sale muy costoso. Imagínense, si mirar a la mujer del vecino le cuesta 20 Padre Nuestros y 5 subidas a Monserrate. Amén. Pues cuánto más si usted está pensando atracar el Banco de la República. Entonces, lo más seguro es que el padre le va a decir, pero traiga el 50% para acá, eso es demasiado costoso. ¿Sí ven? Entonces, el hombre se acostumbró solo a confesar los pecados pequeños, pero con la palabra de Dios, con el evangelio, el hombre no puede ocultar nada porque es que el hombre no se confiesa, Dios lo descubre. Sí, amén, amén, amén. Que es diferente. Amén. Entonces la palabra llega allá y el hombre se siente descubierto. Amén. Amén. Entonces ya el hombre no tiene otra opción sino decir, sí Señor, lo hice. Y entonces por eso es que el salmista lo expresa desde la óptica de un pecador y dice, contra ti solo he pecado y he hecho. O sea, note que el salmista se sintió tan desnudo que confesó más de lo que le habían dicho. Y he hecho delante de ti todo lo malo. Pero Señor, lo que pasa, viene la justificación. Lo que pasa es que a mí me engendraron en maldad. Y en pecado me dio a luz mi mamá. Yo vivía en las 19 con Caracas. O sea, una vez él se confiesa que siempre el hombre querrá justificar su maldad. O sea, ¿por qué soy tan malo? Pues porque mi papá era borracho, porque mi mamá esto, porque mis hermanos, porque mis tíos, porque mi abuelo. Ellos siempre querrán justificar su maldad. Pero la Biblia dice, ¿quién se justificará delante de Dios? Él no quiere ni necesita que usted se justifique. Él ya sabe que usted es pecador. Eso él ya lo sabe. Nosotros en esa defensa tonta que queremos presentar delante de Dios, queremos justificar las acciones, pero no hay necesidad. Delante de Él lo importante es reconocerse pecador. Amén, amén, amén. ¿Aló? Entonces parte del alma, usted queda desnudo. El espíritu. ¿Por qué pareciera que son dos cosas diferentes? Porque el alma tiene que ver con lo que yo soy. Ese es el yo, ese es el Salomón, esa es la Patricia, esa es la Elisa, ese es el Rodrigo. Ese es el alma. Pero el espíritu es la parte del alma que se relaciona con Dios. Amén. ¿Aló? ¿Me comprendió eso? Entonces, el alma como tal es el yo, el Rodrigo. Ahorita vamos a definir un poquito más psicológica y científicamente el alma, pero en la óptica espiritual, entonces el alma y el espíritu pareciera que están separadas, es porque el espíritu es la parte que se relaciona del ser humano, que se relaciona con Dios. Amén. Yo no necesito el espíritu para relacionarme con Él. Con Él yo necesito el yo. Amén. Entonces Salomón y yo nos entendemos porque ambos tenemos emociones. Porque ambos somos sociales. Por eso nos entendemos. Así no tuviéramos espíritu, nos entenderíamos igual. Porque el espíritu no me sirve para relacionarme con Él. El espíritu me sirve para relacionarme con Dios. Amén. ¿Aló? Amén. Ahora sí, póngale fuerza a lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Es necesario que los que le adoren con el alma. ¿Sí ves? Cuando yo me voy a relacionar con Dios, necesito es el espíritu, o sea, la parte espiritual. Con Él necesito el alma.
Entonces cuando Salomón me dice, no hermano, vea, lo que pasa es que me robaron, me atracaron, entonces yo me identifico con él. ¿Ya? Si él está llorando, hasta lloro con él. Y esa es la parte emocional del ser. Pero cuando me voy a relacionar con Dios, necesito el espíritu, la parte espiritual del ser. ¿Va conmigo? Ok. ¿Qué más hace? Ahora empieza a trabajar en algo que es interno, pero que a la vez es físico. Dice, rompe las coyunturas. Amén. Indicando pues que va a tratar todo lo interno del hombre, donde la ciencia no siempre llega. Amén. Donde la filosofía, donde la psicología no llega, pero que la palabra sí se mete por allá. Amén. Y recorre todo eso. Entonces, las coyunturas, los tuétanos. Amén. Y ahora vuelve y entra en la parte de espiritual. Discierne los pensamientos, pero también las intenciones del corazón. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Y esto es lo que la palabra de Dios es. Amén. Amén. Señor. A ver si me quedó claro. O sea, la palabra sí afecta a lo físico, pero influenciado primero con lo interno. Sí, claro. Porque las coyunturas y los tuétanos son una expresión Son físicas. Por eso digo, afecta primero lo que tiene que ver con el ser. ¿Qué es lo que tiene que ver con el ser? El alma y el espíritu. Ese es el ser. ¿Quién soy yo? Yo soy Rodrigo Muñoz, esa es el alma. ¿Ya? Pero como yo no soy solamente humano, sino que también me relaciono con un ser espiritual, entonces esa es la parte espíritu. ¿Ok? Pero una vez que el alma está afectada, por eso dijimos hace un rato, cuando el alma está afectada de bien, produce bien. Pero cuando el alma está afectada de mal, produce mal. Entonces, si tú te tomas un mata 7, ¿ya? Entonces ese líquido va allá, pero te va a afectar todo el sistema. Entonces el médico te dice, no, tienes todo, la coyuntura, todo, te tiraste todo. Pero ¿por qué si él fue a una única parte? ¿Ya? Entonces empiezan a ver los efectos colaterales. La palabra es así, la palabra apunta al alma. Pero una vez que afectó el alma, entonces están los efectos para el resto del ser. ¿Ya? Para el resto del ser. Entonces, si usted está enfermo, se sana. Por lógica tiene que sanarse. Amén. Amén. Y la peor enfermedad del hombre, que es el pecado, tiene afectado todo el ser. El físico y el espiritual. A la palabra tocar el alma, entonces hay un radio de acción que cubre a todo el ser ahora, lo físico y lo espiritual. ¿Va conmigo? Vale. Entonces, una cosa es lo que la palabra de Dios es y otra cosa es lo que la palabra de Dios hace. Muy bien. La pregunta es, entonces, ¿qué es el alma? Sirva este pedacito para que corrijamos el léxico espiritual. Damos la bienvenida a las almas nuevas. Y entonces los que son bien recenteros, que nos están visitando, dicen, ay, pero aquí también creen las almas. ¿Ya? Porque el mundo maneja ese léxico y entonces el mundo habla de las almas en penas. Y le ponen un vaso de agua debajo del ataúd al alma para que tome. ¿Ya? Nosotros
nosotros no creemos en eso. La Biblia no habla de eso. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ya. Y ahí sí que tenemos una clasecita bien importante, porque uno encuentra todavía cristianos que tienen esa tendencia. Entonces ellos creen que hay cristianos, que hay muertos que ya están sufriendo y que hay muertos que ya están descansando. Y eso no es ni siquiera cerquita de lo que la Biblia dice. Mire, la Biblia es tácita en eso. El polvo vuelve y el espíritu. Note que ahí pareciera que el alma se perdió. ¿Aló? Ahí pareciera que el alma se perdió. Y lo está diciendo el filósofo por excelencia, Salomón. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y ya. ¿Está conmigo? Entonces, lo que Salomón está diciendo es que no hay un lugar, no hay una bodega, no hay un depósito para los pentecostales y un depósito para los católicos. En Circasia Quindío, aquí el amigo Cuyabro me va a desmentir, en Circasia Quindío hay cementerio para los católicos y hay cementerio para los evangélicos. Los pueblos también. Sí, separados, están ahí los dos. Pero dice cementerio cristiano y cementerio católico. ¿Ya? Eso ni nos quita ni nos pone. Porque la Biblia dice que uno después de que se muere está muerto. Y perece el odio, perecen las ilusiones, perece el apetito. Dice, nada sabe de lo que se hace debajo del sol. Nada sabe. Ya está muerto. Entonces, en el cielo no hay un depósito para los espíritus pentecostales y un depósito para los otros. Me da mucha pena decepcionarlo, pero cuando tú te mueras, vas a llegar al depósito donde están Mono Jojoy, Raúl Reyes y Marulán. Así de sencillo y así de cruel. Muy hermano, pero ¿cómo lo van a meter a un allá? Un mismo fin. Un espíritu humano sin cuerpo no tiene acción. No. Bueno, Rodrigo. Entonces esta es la gente que dice que el medium dice que el espíritu del papá está sufriendo y que entonces es que son demonios. Esa es la doctrina que el diablo se inventó para engañar a la gente. Ustedes pueden calcular. No existe una calculadora con los suficientes dígitos para sumar la plata que esa doctrina le ha dado al diablo. ¿Usted sabe cuántos hay hoy muertos? Hay más que vivos. Y si todos están en pena, y hay gente que lleva 40 años de muerto. Yo les contaba un testimonio aquí, cuando recién estaba en Ocaima, que hablé con el cura, que recién llegaba, yo llegué primero que él, como a los 3 años, trasladaron al cura que había y llegó uno nuevo y él no me conocía. Y yo estaba en Telecom, esperando una llamada que necesitaba hacer, y llegó el cura nuevo y se me sentó al lado. Como él no me conocía, entonces yo me dirigí y le dije, padre, es que quería pedirle un favor, a ver si usted me ayuda con una misa por el eterno descanso de mi abuela. Ella era casi buena, murió hace 30 años. Y ella me dijo así, tácitamente, sí, tranquilo, hijo mío, no hay problema, pase por la casa cural,
a la tesorería, paga 30.000 pesos y el domingo le canto la misa. Cuando él me dijo así, entonces yo le dije, mucho gusto, doctor, yo soy el pastor de la iglesia pentecostal. Y le dije, ¿y por qué no le decimos la verdad a la gente? Digo, hable bajito. Le dije, no, ¿cuál hable bajito? Digámosle la verdad a la gente. ¿Ya? Entonces él me dijo, camine, charlemos allá afuera, hable bajito. ¿Ya? Entonces, ¿sabe usted el mundo, las montañas de dinero que eso le ha representado al diablo? ¿Aló? Por eso el Vaticano, hermano, no hay nadie en el mundo que tenga más plata que el Vaticano. ¿Está conmigo? Porque la falsa doctrina está hecha para eso, para estafar al otro. Volvemos. Entonces, en el cielo, no, en el cielo no está mal dicho. El hombre muere y el polvo vuelve a la tierra y el espíritu regresa al origen del espíritu, o sea, a Dios. Entonces, ¿qué es la concepción que tenemos? Que Dios tiene un lugar, no sabemos si es en el cielo, pero tiene un lugar donde están los espíritus. Pero aún no hay gente ni sufriendo, ni pasándola mal, ni gritando, ni pidiendo auxilio, por una sencilla razón. Por una sencilla razón, lo vamos a encontrar más adelante. Mi Biblia dice, está establecido un día. Anote eso y déjenlo claro, el juicio final durará un día. Un día de 12 horas. Está establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Ok. Amén. Entonces ahí sí usted puede decir, se condenaron, están sufriendo. Mientras tanto no. Mientras tanto no puede usted, por santo que haya sido el hermanito, no lo puede meter al cielo. No lo meta al cielo porque nadie ha ido al cielo. Nadie. ¿Está conmigo? En el cielo está Dios y sus ángeles. Pero humano no ha ido todavía nadie. Por santo que haya sido el hermanito, que uno dice, hermano, no, de todas maneras tengamos confianza, la hermana ya está descansando en la paz del Señor, Él la tiene ya en su seno. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Para que eso sea así, se necesita que se dé lo de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. A partir de ahí, sí pueden decir los predicadores, hay un poco de gente descansando en el seno de Dios. Ahí sí. ¿Está conmigo, hermano Jesús? Sí, hermano, en Hebreos capítulo 12 dice, hablando del acercamiento, que no os habéis acercado, que vos habéis acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos para siempre. No dice el lugar, pero sí dice que, hablando a los hebreos, de que os habéis acercado a los espíritus hechos perfectos para siempre. Que ese es un estado. ¿Ya? O sea, lo que yo puedo decir es que si el hermanito murió siendo fiel, nosotros lo que podemos decir por la Biblia es que es salvo. Pero cuando yo digo es salvo, no puedo decir que ya está en el cielo. ¿Ya? Entonces, y ese hermano que duerme en el Señor, pues duerme en completa tranquilidad, en completa paz, de que le pertenece un cielo. Pero hasta que el Señor lo resucite, es que realmente el cielo es una realidad para el cristiano. Lo otro, hermano, es que dice
principio la otra pregunta es que si es distinto el alma del espíritu. Bueno, dijo María en su engrandecimiento a Dios: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Ahí hace como referencia. Usted me está ayudando a lo que yo estoy definiendo. Cuando él dice engrandece mi alma al Señor, ¿qué es? Emoción. Por eso le digo, el alma se anida, el alma se conforma de las emociones. Entonces es con el alma que yo me emociono. ¿Usted llora? Ella tiene alma. No llora porque tiene espíritu, llora porque tiene alma. Y note cómo María hace la conexión. Estoy emocionada y mi espíritu. ¿Ya? Si el ser humano, Dios no le hubiera puesto la parte que lo conecta con Dios, difícilmente el ser humano podía regocijarse en Dios. Se regocijaría en todo menos en Dios. ¿Ya? Pero el cordón umbilical que lo conecta en relación con Dios se llama espíritu. ¿Ok? Vale. Definamos entonces esto. ¿Qué es el alma? Es una traducción del griego psiche, que significa ser viviente. Eso es un alma. Base bíblica, Génesis capítulo 3, 2. Formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Algunas versiones dicen y fue un ser, y otro dice fue un alma. Es lo mismo. Ser y alma es lo mismo. Fue el hombre un ser o un alma viviente. De la palabra psiche viene entonces o proviene la palabra psiquis, la palabra psicología y la palabra psiquiatría. El hombre está en contacto consigo mismo a través del alma. El hombre con el hombre se relaciona por el alma. Pero el hombre con respecto a Dios se relaciona por esa parte espiritual del alma. Escuche, el alma se construye, ¿por qué? Por la imaginación, por la memoria, por la conciencia, por la razón y los efectos. Estos interactúan entre sí para construir la voluntad. ¿Ok? Entonces por eso el ser humano es emocional. Amén. Mire de qué es que se construye o se alimenta, más bien, que sería la palabra más correcta, se alimenta el alma. Ahora escúchenme bien, esto ya se los enseñé una vez aquí. La raíz hebrea, que es realmente la que es importante ponerle cuidado, la raíz hebrea, tanto para alma como para espíritu, ¿ok? Es la misma. Se dice igual para alma que para espíritu, o sea que para el hebreo no existen dos cosas diferentes. Por eso, volviendo a lo que Salomón dijo en Eclesiastés, dijo: el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. ¿Ya? Porque para el hebreo no son dos cosas diferentes, para el hebreo es una sola cosa. ¿Dónde apareció la doctrina, o más bien, no, doctrina no, el pensamiento filosófico de cuerpo, alma y espíritu? Eso es una filosofía, un pensamiento griego. Amén. Y entonces el primero que se choca con eso es el apóstol Pablo, cuando Pablo visita a los griegos en el Areópago. Pablo entonces, hablando con ellos en Tesalónica de salvación, entonces ellos están diciéndole a Pablo una cantidad de cosas, entre las cuales les dice:
pero es que ¿cómo hacemos para salvar si es que nosotros somos tripartitos? Si salvamos el alma, nos salvamos el cuerpo. Entonces Pablo le dice, no importa, si ustedes creen que son tres partes diferentes, pues santifiquen las tres. ¿Aló? La doctrina no la está proponiendo Pablo. Pablo está aceptándoles a ellos su pensamiento filosófico y les dice, si ustedes creen así, no hay problema, santifiquen espíritu, alma y cuerpo. Y ya. Porque Pablo lo que está asumiendo es que las tres cosas hacen un ser. ¿Aló? Las tres cosas hacen un ser. Y lo que Pablo les está predicando es el evangelio que transforma el ser. Señor. O sea que para la doctrina bíblica, alma y espíritu es básicamente lo mismo. Pablo lo que está haciendo es que independientemente como ellos quieran, todo el ser, como ellos lo conciban, debe ser guardado irrepresible, pero no como una propuesta doctrinal, sino No, que... Pablo no está proponiendo una doctrina ahí, les está asumiendo su filosofía. Entonces les dice, no hay problema, si ustedes creen que son tres, o si creen que son cuatro, no importa, santifíquense en todos. ¿Ya? Santifiquen todo, que Dios quiere salvar el ser, santifiquen el espíritu, alma y cuerpo, y si hubieran dicho que es que somos cuatro, santifiquen los cuatro. ¿Ya? Pero no es que Pablo esté proponiendo esa doctrina. Entiéndase eso. Pablo está confrontando la filosofía griega. ¿Ya? Y les está predicando un evangelio que afecta al ser. Amén. Y que afectando el ser, entonces recibe beneficio todo el compuesto del hombre. ¿Ok, Señor? Pienso que también como cuando Pablo llegó a Atenas, les aceptó esa inscripción al Dios no conocido que le rendían culto, y también les aceptó Es la misma, el mismo método. y les aceptó también la poesía de uno de sus propios poetas, dijo, porque el linaje de Dios son. Entonces así pudo haber aceptado. Correcto, entonces note que eso que Jesús está poniendo de ejemplo nos sirve mucho. Pablo encuentra un nicho que dice al Dios no conocido. Note que Pablo asumió que ese Dios no conocido era el de él. Pero que en realidad son muy religiosos, porque veo dioses por todas partes, pero encuentro aquí un nicho vacío que dice al Dios no conocido, ese es mi Dios. Yo no sé por qué Pablo asumió eso, pero lo asumió. ¿Ya? Ese es el Dios que yo les predico, el Dios no conocido. Eso es lo mismo que él está asumiendo con el pensamiento de espíritu, alma y cuerpo. Si ustedes lo creen así, Pablo no le ve problema. Eso sí, si cree que son tres cosas, santifiquen las tres cosas. Porque eso que implica que Dios está interesado en salvar el ser completo. Amén. Ahí estaríamos ratificando lo que hace mucho rato hablamos aquí y preguntamos, ¿uno se salva en espíritu o se salva con el bulto de carne? Pablo está diciendo que se salva con el bulto de carne. Porque el cuerpo de todas maneras va a ser glorificado. Claro, entonces, por eso les dice, santifiquen las tres cosas. Santifiquen las tres cosas porque la salvación, el propósito de la salvación es que usted lo goce así como está. ¿Amén? ¿Está conmigo? Vale. Bueno, una pregunta, ¿es afecto o efecto? ¿Qué? Allá dice afecto. Usted dijo ¿Dónde dije? allá está afecto, usted dijo efecto. Es afecto. No, afectos. Afectos. Sentimientos, O emociones. sea, yo le alimento el alma a Salomón con afecto. ¿Ya? Por eso la gente necesita que usted le diga cosas bonitas. Porque ahí se anida el alma. Si usted se lo pasa diciéndole todo el tiempo a su hijo, usted es un bruto, usted es un horrible, usted es más feo que
una noche oscura y siempre le dice eso, pues usted le tiene el alma a ese muchacho. Usted verá que ese muchacho va a presentar problemas psicológicos porque usted lo está afectando por dentro. Y él puede ser lindo, él puede ser una caricatura linda, pero como usted le está afectando la emoción, ¿ya? Entonces él se va a comportar como el más feo, porque tú le estás afectando la emoción. Pero si usted tiene un niño que es recontra feo y usted le dice es el más lindo, eres el más bello y siempre le está diciendo, aunque sea el más feo, él se lanza para el concurso de belleza porque eso es lo que él cree. ¿Aló? Afecto. ¿Listo? Señora. El cuerpo muere, el cuerpo, el espíritu va a Dios, el alma también completamente muere. No, las almas. Es que por eso dije que el alma y el espíritu son una sola cosa. Entonces, si el espíritu va a Dios, ¿qué estamos diciendo? El alma y el espíritu son una sola cosa. ¿Ok? Que está dividida en dos, a ver si me explico, en dos piecitas. Una piecita es la que se relaciona con Dios y otra piecita es la que se relaciona con los humanos. ¿Ya? Con los humanos. Entonces, por eso, Salomón solo cita la parte que se relaciona con Dios. Como si la otra se quedara, pero como es una sola cosa, entonces regresa a Dios que lo vio. Porque esa es la parte que no muere del ser. ¿Ok? Esa es la parte que no muere del ser. Amén. ¿Está claro? Señor. Hermano Rodrigo. Pastor, es que en el momento de la venida de Dios, los que somos vivos seremos transformados, recibiremos un cuerpo glorificado. De los muertos, ¿qué cuerpo van a tener? El mismo. Eso lo hemos hablado aquí más de 40.000 veces. Es el mismo. El cuerpo que recibe el que es resucitado y el cuerpo que recibe el que es transformado es el mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo resucitado, porque dijimos que transformación es una muerte súbita. Es que usted ¡pum! Y resucitó otra vez. En ese abrir y cerrar de ojos, Dios hace en usted la transformación. Le da el cuerpo del Cristo resucitado, tanto a los que resucitan como a los que son transformados. ¿Sí? La misma naturaleza. Hermano Rodrigo, Señor. disculpe. Si el espíritu o el alma no muere, estamos hablando generalizadamente tanto de justo como de injusto. Totalmente. Y la Biblia, bueno, por lo menos el apóstol Pablo dice hablando de Dios, al único que tiene inmortalidad, o sea Dios, el que habita en luz y la cristina. O sea que había una contraposición ahí en esas dos palabras. Si el espíritu o el alma no muere, es inmortal. Y luego Pablo dice, al único que tiene inmortalidad. Ok. Eso tiene dos tiempos. Nosotros creemos, o por lo menos yo lo creo, que yo tengo vida eterna. Amén. Pero si vamos a la realidad, eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Primero porque yo apenas hace 54 años comencé a hacer. Y segundo porque mañana me muero. Sin embargo tengo vida. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de vida eterna con respecto a nosotros, no estoy hablando, no puedo meter este ciclo llamado tiempo. ¿Ya? Sino una vez que en realidad entre en la eternidad de Dios. A eso es que la Biblia apunta cuando dice yo tengo vida eterna. Ok. Cuando dice al único que es inmortal, eso no tiene discusión. Dije inmortal, o sea que no se muere. Pero volvamos al texto. El espíritu vuelva a Dios que lo libró.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios impartió de su naturaleza, de su vida, por eso somos hechos a imagen de Dios, ¿ya? Al hombre, esa es la parte espiritual del hombre. Entonces, esa parte espiritual del hombre es como si Dios se hubiera pellizcado un pedacito y me lo hubiera dado a mí. Por eso el espíritu del hombre no se muere. Porque entonces diríamos que una parte de Dios sí se muere. ¿Cuál parte? La que puso en mí. ¿Ya? La que puso en mí sí se muere, y entonces Dios estaría muerto por pedacitos. Entonces, todo lo que tiene que ver y concierne con Dios es eterno. Eterno. ¿Ya? Esa la segunda parte, y la tercera es la que ya les estoy diciendo. Entonces, cuando hablamos de lo que Pablo está diciendo ahí, al único que es inmortal, ¿ya? Y nos metemos nosotros ahí, entonces ahí es donde funciona la fe. Amén. La fe. Yo puedo predicar con seguridad de que nosotros tenemos vida eterna. Y usted me dice, amén. Pero si vamos entonces a la realidad, la gente va a decir, no, pero esta gente está loca. ¿Cómo así que tienen vida eterna si man tiene 40 años? Y está con cara de calavera, ya está que muere. ¿Ya? Pero yo tengo que asumir eso desde la óptica de la promesa de Dios. Una vez que el Señor, o sea que me lleve, o sea que me resucite, acabo de entrar a la eternidad de Dios. ¿Ya? A la eternidad. Ya en práctica. Ahora es por la fe. Y note esa fe que es bien rara, porque, hermano, no, yo tengo vida eterna. Sí, hermano, pero tiene cáncer. ¿Cómo tiene vida eterna y tiene cáncer? ¿Ya? Entonces, esta fe es la misma, hermano Jesús, de los antepasados. Acuérdense que ellos creyeron y se murieron sin haberlo visto. Uno creería que es una fe en fracaso. No, ellos creyeron con la fe intacta. Por eso Job dijo, aunque se pudra esta mi carne, yo sé que con mis ojos lo veré. Y ratifica, lo veré yo. No es que me lo van a contar, es que yo lo voy a ver y no otros. Entonces, esa es la manera de nosotros poder predicar una eternidad en nosotros, aún estando en un cuerpo mortal. Hermano, ratifica aún más lo que usted está diciendo, Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces, ratifica lo que usted está diciendo. Ha puesto eternidad. Pero entonces, yo debo entrar en esa eternidad. Ese apuesto me da la oportunidad de que si quiero vivir eternamente. Por eso el hombre tiene eso que se llama libre albedrío. Yo decido si entro en la esfera eterna o me quedo en la esfera del tiempo. La esfera del tiempo sí me va a matar y me condena, pero la esfera eterna, una vez que yo me meta ahí, amén, una vez que yo me meta ahí, entonces aunque me muera, mejor dicho, por eso ahora sí entienda lo que Pablo dijo. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? Para mí el vivir es Cristo. O sea, yo viviendo la paso muy rico porque estoy en Cristo, pero morir, porque es que yo no podré entrar a lo eterno definitivamente a menos que me muera. Eso es lo que dije. O sea, la única manera de dar el paso de lo que es mortal, de lo que es efímero y pasajero a lo eterno es muriendo. Y por eso está establecido a todos que se mueran una vez. ¿Ya? Hermano Rodrigo. Dale. Bueno, sí, dijimos que, digamos que Dios, a nosotros los que hemos creído, como dijo el Señor, el que oye mi palabra y creen que mi Dios tiene vida eterna. A nosotros los que creemos, y por eso generalicé, tanto los justos como los injustos, el espíritu es inmortal o el alma, porque también dice a través de Ezequiel, el alma que te carga
esa morirá. Pero note que esa muerte, hermano Jesús, esa muerte no es como nosotros la asumimos. Esa muerte es la separación, la interrupción de la relación con Dios. Porque el hombre o santo o pecador le corresponde vivir en una eternidad. Por eso ha puesto eternidad. ¿Ya? Entonces, los unos van a resucitar para vida y los otros Eterna condenación. para condenación. Para vida eterna, condenación. ¿Sí ves? Entonces, el hombre o salvo o condenado necesita morir para pasar a la otra Etapa. esfera. ¿Ya? Necesita morir. Pero en los dos ha puesto eternidad. En el salvo como en el impío. Amén. ¿Ya? Eso nos daría la autoridad para decir somos eternos. Pero si ya le metemos filosofía y le metemos ciencia, entonces no somos eternos porque yo apenas tengo 54 años. Por eso el Hijo de Dios, nosotros discutimos y decimos no es eterno. Aunque la Biblia dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué el Hijo de Dios existía antes de la fundación del mundo? Porque está hablando desde la óptica de la mente y el plan de Dios. ¿Ya? Pero el Hijo de Dios tuvo una fecha de nacimiento. Parte de la carne, la que está sometida. ¿Va conmigo? Ok, por aquí alguien me va a levantar la mano. Hermano, es que retrocediendo un poquito a la enseñanza, cuando el Señor Jesús le dijo al de la izquierda, hoy estarás conmigo en el paraíso, habla para esta función. Pero es que hoy no estamos en ese tema. O sea, no se está retrocediendo, se salió como 20 kilómetros. Pero estamos hablando del espíritu, de la muerte, de todo eso, entonces él le dijo, señora, acuérdate de esto para que el reino. Sí. Entonces dijo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le voy a responder, pero no me vuelva a hacer eso porque es que nos saca total. O sea, nos salimos 30 kilómetros del tema. Entonces, cuando la Biblia habla de paraíso con respecto a salvación, es sinónimo de cielo, es sinónimo de patria de Dios, es sinónimo de presencia de Dios. Yo no pudiera decirle cuál paraíso, porque la Biblia no habla de paraísos. ¿Ya? Esa expresión paraíso implica es estar junto a Dios, cerca a Dios, beneficiado por la promesa de Dios. Yo siempre les he preguntado, si el cielo queda para arriba, con respecto a ese texto, si el cielo queda para arriba según nuestra concepción. Cuando Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿para dónde iba Jesús? Sí, esa es la respuesta. Iba para el sepulcro. Así que si yo concibo la pregunta así, entonces el paraíso queda en el sepulcro. ¿Sí ve? Entonces, como estamos hablando es de salvación, la salvación tiene un lugar de llegada. A eso se le conoce como el paraíso, como el cielo, como el lugar de descanso, etc. También tiene una cantidad de sinónimos. ¿Ya? Entonces, el paraíso de Dios es el lugar de salvación. ¿Ya? Al que nosotros llamamos el tercer cielo, que todos apuntamos hacia arriba, pero eso no es tan cierto, porque nosotros estamos, yo no sé si estamos por debajo de otros o por encima de otros. Que es arriba y que es abajo, es relativo. Entonces, lo que para nosotros puede ser para arriba, para los que están por abajo puede ser para abajo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto en el que se escribieron las cosas. Entonces, en la concepción general, universal, es que el cielo es hacia arriba. ¿Por qué es hacia arriba? Pues porque estamos hablando de una cosa superior. ¿Ya? Superior. Entonces todo lo superior pues es porque está arriba de lo inferior. Pero ya en el sentido lógico,
no habría manera, yo no me atrevería a decir, hermanos, 100% el cielo queda para allá. ¿Ok? No puede, porque la Biblia no lo dice. Hermano, disculpe, se oía alguna vez que es que el cielo es un espacio. Y espacio, el primer cielo donde vienen las aves, los aviones, etc. El segundo cielo donde están el sol, la luna y las estrellas, todos los demás. Sí. Y el tercer cielo, tercer espacio es donde realmente está toda la gloria de Dios. Ajá. He oído- Ese es el concepto pentecostal. Así creemos todos. Esa no es la discusión es para dónde queda ese espacio. Sí, arriba, abajo, izquierda, derecha. Esa es la discusión, eso es lo que la hermana está preguntando. ¿Cuál paraíso? Entonces, lo que yo tengo que decirle, ¿qué significa el paraíso? Significa lugar de descanso, lugar donde está la presencia de Dios, estar con Él. ¿Para dónde queda? Eso sí yo no me atrevo a decir. Es un estado. ¿Ya? Un estado. ¿Estamos? Vale, señores. Hermano Rodrigo, una preguntita con respecto a lo que estamos hablando de que el alma y el espíritu según el hebreo son una sola cosa. En cuanto a la condenación, sabemos que lo que se condena es el alma. Entonces podríamos decir que esa parte del espíritu se desprende del alma cuando es condenado. No, porque es una sola cosa. Por eso, pero usted nos habla de que es una parte de... No, si tú vas a creer, por eso, se relaciona con Dios. Cuando yo digo se relaciona con Dios, es lo que me da conocimiento de Dios. ¿Ya? El hombre sabe que existe un Dios porque tiene espíritu, independiente de que sea pentecostal o no. Todos los seres humanos, el indígena más indígena, sabe que hay una deidad. ¿Y quién le enseñó eso? La parte que lo conecta con una deidad. ¿Ya? Pero usted no la puede separar. Por eso es que eso es lo que está haciendo Salomón. Él no la está separando. El espíritu vuelve a Dios. El nefes. Nefes es la palabra para espíritu y para alma en el Antiguo Testamento. Ellos nunca hablaron de dos cosas. Siempre que se iban a hablar o de espíritu o de alma, siempre fue la palabra nefes. ¿Ok? Esa es la raíz para esa parte del ser. ¿Raíz griega? No, hebrea. Hebrea. La raíz hebrea. Y esa es la que tiene la base bíblica para el Nuevo Testamento. Entonces, acuérdense, en el Nuevo Testamento apareció lo otro, pero no por doctrina bíblica, sino por teoría de los griegos. ¿Ok? Hoy ya la psicología ha asumido eso y estudia el ser en esas partes. Yo no tengo problema en aceptarlo que el ser hoy lo partamos así. Perfecto, así lo vamos a entender mejor. Pero bíblicamente el ser está compuesto así. Señor. Hermano Rodrigo, pero el alma es la que se comunica conmigo mientras yo esté viva, en mis y diga que es que esa parte estoy como confundida. Yo estoy igual. Yo estoy igual. Porque el hermano Bueno, dentro de 8 días voy a superarlo. que decía aquí que todas las almas son mías. Entonces decía el hermano Rodrigo que está mal dicho cuando entra una persona de que es un alma nueva. Sí, es una persona nueva que llega. El término correcto es, le damos la bienvenida al amigo, al simpatizante. Sí, amén. Porque si yo digo una persona nueva, es casi un término despectivo. O sea, usted es un primíparo aquí, no sé a qué vino. Entonces, un alma, entonces claro, nosotros lo asumimos como una persona nueva, pero él que viene con una carga religiosa, entonces él asumió otra cosa. Tenemos aquí un alma nueva y él dice, ay, aquí también oran por las almas. ¿Ya? Entonces, el término correcto es, damos bienvenida a los amigos, a los simpatizantes que hoy nos visitan por primera, segunda, tercera vez. Eso sería lo correcto y no usamos términos que la gente no entienda o un término despectivo, porque digo, damos bienvenido aquí al amigo nuevo. Digo nuevo porque tiene 40 años. ¿Ya?
No, tampoco. No, almas nuevas no hay. Almas nuevas no hay. Perdónenme por ese léxico. Igual que nosotros los pentecostales nos inventamos cosas y nos las creemos. ¿Ya? Pero almas nuevas no hay. Hay almas. Almas. No hay almas pichonas ni almas viejas. Hay almas. Porque si estamos hablando de algo que es eterno y espiritual, ¿cómo va usted a hablar de alma nueva o alma vieja? Los espíritus no se arrugan ni se envejecen. Lo que se arruga y se envejece es lo físico. ¿Está conmigo? Vale. Ok, nos toca ofrendar y hoy sí nos cogió la tierra. Se nos cogió Gloria a tarde Dios. noche. Está sabroso. Y usted porque siempre deja todo para el último. Ofrendemos mientras preguntamos aquí. Y ya con esta me despido. Delcito, dale. No, eso es una forma comparativa de Jesús. Están mostrando que las dos cosas son reales. Pero eso no es una realidad activa y viviente. O sea, nadie, hermanos, por favor, nadie está actualmente ni en el cielo, ni nadie está en el infierno. Escúchenme. Aló. Es que bueno, mire, a mí esto es lo que a veces me preocupa, porque cuando estudiamos aquí Apocalipsis, creo que de las cosas que repetimos hasta la saciedad fue el cuerpo con que seremos resucitados y cuando se estrena el infierno. ¿Ya? Y dijimos que el infierno hasta el momento está nuevecito y solo hasta Apocalipsis capítulo 19, al final, solo hasta ahí se estrena el infierno. Y atérrese con esto, ni siquiera va a ser el diablo el primero en ir al infierno. Son dos humanos, el anticristo y el falso profeta. Mi Biblia dice, estos dos fueron lanzados vivos. Ahí por primera vez alguien cae al infierno. Y 1000 años después va el diablo. ¿Aló? Y al otro día se da el juicio del trono blanco y van todos los condenados. Así que a estas alturas del partido, en el infierno ni en el cielo hay nadie. En el cielo está Dios, porque ese es el lugar de Dios. Juan 3:16, 3:13. Nadie subió al cielo sino el que se descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y al infierno no ha ido nadie, por una sencilla razón, porque no ha habido juicio. Y Dios no condena a nadie sin antes hacerle juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio es darle la oportunidad de que presente su propia defensa. Romanos capítulo 2. Hola. Amén. Entonces, eso que tú me estás citando es una forma de Jesús mostrar que los dos lugares son reales. Existe un cielo y existe un infierno, pero no que tienen gente ya. ¿Ok? No con gente ya, ni el cielo ni el infierno. Ni en el cielo está Abraham, ni en el infierno está el rico pulón. Hola. Vale. Señores, nos vemos a las 10:30. Dios les bendiga.